capítulo 14 de Lucas, verso 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no es digno o no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está lejos todavía, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 23. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muy bien, Señor, gracias. Vamos a aprender hoy de la palabra aborrecer, ¿verdad? Aborrecer, que en otras palabras sería amar menos aquello que nosotros de alguna manera nos atrae, nos gusta, o tenemos cosas que están a nuestro alrededor o dentro de nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito de amar menos? Para amar más a Dios. Ese sería el propósito. Incluso Pedro se lo dijo varias veces: no, Señor, si es necesario que yo dé la vida, Señor, yo la voy a dar, ¿no? Y eso que ya tenía bastante tiempo ya de discipulado, probablemente 2 años y medio, Pedro, al tiempo cuando ya o más, cuando ya él se atreve a decirle: Señor, yo daré mi vida por ti. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Entonces, imagínese un oidor de repente que estuvo ahí entre el montón, tal vez 2, 3 días anterior conoció a Jesús y miró los milagros, y de repente veía: yo te voy a seguir, Señor, yo voy a seguirte. Y Jesús le decía a esos que querían seguirle así por una emoción, y de esos de arranques, sin tomar en cuenta lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso el tema es ahí, lo que cuesta seguir a Cristo. En su Biblia tiene el contexto, lo que cuesta seguir a Cristo. Y yo le quiero poner el tema, hermanos, de que Jesús nos habla de que tenemos que aborrecer. Y en una traducción como aborrecer sería amar menos. Amar menos, porque no nos está llamando Dios a que yo aborrezca a mi esposa, aborrezca a mis hijos, en una forma como de odiarlos o hacerlos menos o hacerles la cara fea. No, nos está dando un contexto de que es importante entender que seguir a Cristo, seguir a Dios, conlleva enfocar primero a Dios y después las otras cosas. ¿Sí? Para poder amar a Dios, tenemos que amar menos a las otras cosas que estén dentro de nosotros, o aún cosas terrenales que están alrededor de nosotros, ya sean cosas o familia. Y precisamente aquellos seguidores espontáneos o compulsivos, Jesús les decía: queréis seguirme, pero miren que el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza. ¿Cuál es la razón por qué vas a seguir a Cristo? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Jesús les exponía que era difícil seguirle porque era necesario que el que le siguiera tomara su cruz, tomara una decisión de morir para luego vivir para Dios. Que tomara una decisión rotunda, que pensara en la decisión y no lo hiciera a un simple yo quiero y rápido, yo ahorita me subo y vámonos. No, que sacara cuentas, que hiciera cálculos y dijera si puedo o no puedo. Es ahí donde a veces no pensamos que a veces ser cristiano se necesita una actitud, de una decisión, una decisión muy profunda y sincera para con Dios. Y no solamente de estar como al juego de ser iglesia, de ser creyente o de yo creo en Dios y de jugar, porque eso no conlleva un buen cristianismo. Por eso luego hay veces mal testimonio de hombres, de humanos, de que no cumplimos con la medida de ser un buen creyente
y por ahí estamos dando un mal testimonio, ¿cierto? Y fue lo que Jesús les habló, diciéndole a aquellos que estaban en ese momento siguiendo a Cristo o escuchándole en esa multitud, es que era necesario que si alguien le seguía, tenía que aborrecer, dice ahí, a su padre y a su madre. Otra vuelta, ¿qué es aborrecer? Amar menos. Amar menos. ¿Sí? Y dice, y no aborrece, dice, cualquiera que viene, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Ese es algo que ahí nos toca, algo personal. Que hay cosas en nosotros, dentro de nosotros, que nos gusta, que tenemos nuestro estilo de vida, tenemos nuestra forma de pensar y de elegir lo que queremos, y Dios nos llama a morir a eso, a morir a nuestras prioridades nuestras y poner a Dios o las cosas de Dios en segundo lugar. Ahora, no está diciendo Dios que tú no tengas que vivir con cosas en este mundo, como tener un trabajo, tener una carrera, tener algún negocio. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no ames más las cosas que están en este mundo que las cosas que son eternas. Dios. Que no puedes comparar o menospreciar a Dios y el reino de Dios por querer tener más las cosas que están en este mundo. Y así eso puede incluir personas o cosas personales como nuestra diversión, nuestra propia vida y nuestras propias intenciones de cómo queremos vivir una vida aquí. No, Jesús le está diciendo que para poderle seguir es necesario que recalculemos primero antes de tomar una decisión, si es que vamos a llevarla a cabo en realidad. Por eso el verso 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no quiere ser o no puede ser mi discípulo. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? Es ir a la guillotina, una silla eléctrica hoy en día, decir, ya me voy a morir, desaparezco para mis amigos, desaparezco para mi mundo pecaminoso, porque yo llevo una cruz donde voy a ser ejecutado. Esa era la cruz, el castigo en aquel tiempo, el castigo romano, una muerte para alguien que era condenado. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere Jesús, que si vamos a seguirle, nosotros estemos decididos a tomar esa cruz para morir a este mundo corrompido, a este mundo que va tras el pecado, que va apartándose de Dios cada día más, pero que nosotros tomamos la decisión de morir a ese mundo que nos rodea y que nosotros podíamos estarle siguiendo o estamos aún en ese mundo, pero renunciamos rotundamente para ahora vivir para Dios. ¿Sí? Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las obras que yo vivo, las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una decisión rotunda, no se trata de religiosidad, se trata de una decisión del corazón. ¿Qué prefieres? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es tu deseo carnal? ¿Son tus cosas emocionales de este mundo? Son cosas que a veces ni parecen que son malas, pero para entrar al reino de Dios es necesario que entremos con esfuerzos, con dedicación, con entrega, con disciplina. Y no estoy hablando que nos ganamos la salvación así. Estoy hablando que Dios amerita a todo aquel que quiera seguirle, que tiene que pagar un precio justo y llevar una carga en sí como evidencia de que es un creyente. Por eso sigue diciendo más adelante, mire, cuando habla de estos reyes que van a la guerra, que van a pelear, está hablando de que nosotros tenemos también que recalcular. Si vamos a dejar el mundo, que sea una decisión segura. Y no flaqueando, no dudando, porque si estamos en dos corazones, en dos pensamientos, no podremos vencer las cosas del mundo si estamos en dos corazones, en dos pensamientos. En el verso
dice el verso 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Es una construcción. Primero el ejemplo es una construcción, ¿no? Dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Sí? Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. No sé si a alguien le ha pasado, pero a veces hemos comenzado algo y nos quedó la barda a la mitad. Terminamos la casa y no tenemos ventanas en la casa, ¿cierto? O le hicimos un piso que está muy feo porque los gastos no eran capaces de soportar un mejor piso. O hicimos una casita que al ratito a los 10, 15 años ya se va a estar tirando, cayendo, porque no recalculamos cuando iniciamos a hacer una construcción cómo se debía haber hecho bien hecha. Y dijimos, no, ahí como salga, total, ahí cabemos. Somos 5, 8, 10, pero ahí cabemos en 2 cuartitos, ahí nos amontonamos. ¿Cierto? ¿Qué dice la gente de aquel hombre que se puso a construir su casa y hasta ahorita no tiene techo? Ahí está la casa, ya todos los bloques se están poniendo verdes de limo porque no hay techo, no la terminó. Se burlarán de aquel hombre, de aquella persona que comenzó una obra y no tuvo ¿cómo sería la idea de que eso se necesita terminar o de haberse puesto un momento a sacar cuentas y a calcular y decir, bueno, si lo empiezo, debo de terminarlo, pero para eso tengo que tener un buen ahorro, porque de empezando no voy a parar hasta terminarlo. No, a veces queremos construir con la quincena. Yo quiero construir una casa grande. ¿Y cuánto tienes? No, lo que voy a cobrar en el cheque que viene. ¿Y con eso vas a construir? Sí. A ver, los cristianos, yo quiero entregarme ahorita, pero ya calculaste que cuando venga la tentación, venga la prueba. No, sí, yo le quiero entrar a todo y ahorita ya. Pero ya recalculaste, ¿de verdad? ¿Cuánta gente no se ha hecho así cristiana? Desde jóvenes que se han bautizado de 12, 13 años, que para mí es hasta un poco incorrecto que un joven se ande bautizando de 12 años, porque luego no lo miras en la iglesia. Luego no lo miras en un estudio bíblico. Luego no lo miras en oración con Dios. No lo miras en consagración. ¿Dónde lo miras? Cuando llega a tener 18, 19 o 20 años, dice, pero es que yo no había conocido el mundo antes de entregarme a Cristo. Y ahora se me ha presentado al mundo y estoy experimentando apenas el mundo. ¿Ve? Y no recalculan cuando están niños, porque no tienen la capacidad ni se sienten en un momento para decir, pero ¿qué voy a hacer en el día de mañana cuando venga mi edad, venga el tiempo donde yo también quiera participar de estas cosas del mundo? ¿Soportaré? Así que deberíamos tener cuidado cuando jóvenes se bautizan y luego hacen cuenta que creen que ya tienen el nombre escrito en el libro de la vida y jamás vengan a la iglesia, o menos si no lo traen sus padres. Yo qué sé, piensan que es nomás como vérselo, yo qué sé, anotado su nombre en el libro de la vida y al final allá nos vemos, Dios. Pero eso no es el cristianismo. Eso no es un verdadero ejemplo de un cristiano. Así es que vemos que Dios nos habla a que tenemos que aprender a aborrecer cosas que están dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Luego el otro ejemplo de recalcular es cuando un rey va a la marcha con sus ejércitos y lleva 10,000 soldados, pero se va a afrontar con uno que tiene 20,000. Utiliza las cuentas, la matemática, utiliza la lógica. Y estoy dispuesto de verdad cuando vengan las tentaciones, a mí que me gustaba fumar, drogarme o ser borracho o mujeriego, en verdad estoy decidido a dejar todo porque en el momento cuando venga la prueba estoy dispuesto a padecer y a soportar. Eso se llama recalcular, porque también no te creas que la batalla contra el mal es fácil. Se puede decir, no, si es fácil, yo la dejo porque quiero y puedo, en un momento que yo quiera lo dejo. No, si no es con la ayuda de Dios, si no es con la fuerza de Dios. Hay hombres que intentan dejar sus vicios, intentan dejar eso, pero a veces ni aún así pueden, ni por su propia voluntad, y hay quienes lo han dejado tal vez. Pero no se trata solamente de dejar algunas cosas, sino de dejar todo
por seguir a Cristo. Muy bien, así es que el Señor nos va a hablar de que tenemos que aprender a aborrecer y amar menos esas cosas para poder amar más a Dios. En Proverbios capítulo 8, verso 13 nos dice ahí, el temor del Señor es aborrecer el mal, y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que tenemos que aborrecer? Bueno, cuando se trata de estas cosas como el mal, aquí no es la familia, sino como cosas que son pecaminosas. Tenemos que, hermanos, llegar a sentir un desprecio, un odio. ¿Sí? Dice nuevamente Proverbios 8:3, el temor del Señor es aborrecer el mal. Cada creyente con el temor de Dios siente un vivo coraje, desprecio hacia el mal, odio hacia el mal. ¿Sí? Hacia la soberbia, la arrogancia, hacia el mal camino, hacia la boca perversa. Todo eso dice que Dios lo aborrece. Así que cuando se refiere a esa relación con Dios, es aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Significa una priorización radical y con un amor preferencial por Cristo que pone a Dios sobre todas las cosas. Cosas o personas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en cuanto a personas, en cuanto a pecado o cosas pecaminosas. Ya sabemos que el temor del Señor es aborrecer eso. Yo soy cristiano y con temor de Dios simplemente no amo el pecado, aborrezco al pecado. ¿Cierto? Cuando vimos el ejemplo del rey David y del rey Saúl, vimos que Saúl amaba más el pecado. Él buscaba que el pueblo le diera honra. Él buscaba cosas terrenales y no quiso obedecer al pie de la letra al mandato de Dios, porque él amó más estas cosas que lo que Dios le había dado. El servirle a la nación como un rey justo, el servirle dándole honra a Dios, no prefirió Saúl. A tal grado que cuando fueron para aniquilar a un pueblo que Dios le había enviado, dice que perdonó la vida del rey y lo trajo hasta el mismo palacio. Lo cual luego el profeta Samuel lo mató, ¿no? Como un símbolo de que no debemos amar lo que es pecaminoso, lo que es perverso, lo que es maldad, y mucho menos traerlo a nuestra vida, a nuestro corazón o a nuestra casa. ¿Cierto? ¿Quién era aquel hombre que trajo a su casa? Era Amalek, era un enemigo de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y Dios nos muestra por ese ejemplo físico de que mató a ese rey, la forma en que Dios destruye el mal y destruirá un día todo el mal de sobre la faz de la tierra. Ahora, en cuanto a los seres humanos, familias o personas que nos rodean, mire un ejemplo de que, hermanos, aborrecer tiene que ver con amar menos a alguien humano para poder amar más a Dios. Es priorizar el seguir a Cristo y poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa o persona. Les muestro un ejemplo. Por ejemplo, ¿se recuerdan del ciego, aquel que fue sanado? Y luego fue al templo para testificar que Jesús lo había sanado. ¿Se recuerdan? Y era un hombre adulto, era un hombre grande de edad. Pero cuando estaba en el templo, él testificaba que Jesús le había sanado. Y los hombres, los religiosos, los líderes, le preguntaban y él les explicaba y les explicaba. Pero mire el ejemplo que quiero darles. Acudieron a la familia de aquel ciego para ver si era verdad que el hombre había sido ciego desde niño. Y a los cuales los padres respondieron, sí, este es nuestro hijo. Y que haya sido ciego, es verdad, es muy cierto. Hasta ahí no están mintiendo y hasta ahí los padres están colaborando bien. Pero ahora vea el ejemplo cuando hay veces, hermanos, los padres, los hijos, los hermanos, tíos, parientes, etcétera, no van a participar para que tú des gloria a Dios.
en tu forma de conversión, en tu forma de entrega a Dios. ¿Por qué? Porque la familia que no conoce a Dios tiene su religión, tiene sus ideas, tiene su mundo y por lo tanto no están listos todavía o capacitados para apoyarte en esa decisión que tú tienes de seguir a Cristo. ¿Qué dijeron los padres de aquel hombre que había sido sanado por Jesús? Dijeron, ciertamente este es nuestro hijo y que fue ciego, es verdad, pero que quien le haya sanado dice, bueno, pregúntenle a él es grande, él que diga quién fue o cómo fue que le sanó. A ver, ¿por qué no cooperaron los padres? ¿Se recuerdan por qué? Porque habían advertido a todos que cualquiera que confesara que Jesús era alguien importante o que hacía milagros o que querían seguirle, cualquiera de aquellos judíos quedaba expulsado de las sinagogas o echado del templo. Entonces, a la amenaza de los líderes, ¿qué hacían? Mejor preferían callarse. Y fue lo que hicieron los padres de este hombre ciego. Dijeron, bueno, él tiene edad, pregúntenle a él. Se escabulleron. ¿Y cuántas veces hoy en día se convierte alguien de la familia y los demás dicen, bueno, pues él dice que es cristiano, pero yo no tengo nada que ver, ¿no? Es ahí donde tú dices, bueno, y entonces, ¿por qué Jesús habló así de la familia? Que tienes que amar menos para poder amar más a Dios. Resulta que si este ciego hubiera preferido que no confesara a Jesús por el temor, por la amenaza de que iban a ser expulsados él y su familia de las sinagogas, él no hubiera confesado a Jesús. Pero él se atrevió, él tuvo la valentía, él tuvo la decisión rotundamente de hacer un cambio, recalculó bien y dijo, estoy seguro de que el que me sanó se llama Jesús. Y si ustedes no me quieren creer, no me crean. Y estuvo con ellos por buen rato, compartiéndoles, diciéndoles, bueno, ¿acaso quieren ser sus discípulos? Tanto me preguntan, ¿de verdad quieren aprender de él? ¿O cuál es la razón que tanto me investigan? Y me dijeron, no, tú eres su seguidor, nosotros no somos de eso. Dije, ustedes están bajo maldición, le dijeron. Y tú, un ciego, dice, me enseñas todavía. Y ellos estaban hasta enojados con él. A lo cual él salió luego del templo y se encuentra Jesús y le dice Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dijo aquel hombre, Señor, dime quién es para que le adore. Y en ese momento le dice Jesús, soy yo el que tú ves. Y se postró ante él y le adoró. Y en otra ocasión el Señor Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los mismos de su propia casa. He aquí por qué Dios nos muestra este ejemplo. El que no aborrece a padre o madre o hermanas, hermano, hijos o hijas, no puede ser mi discípulo, porque si tú le das preferencia a tu familia, que es muy bonito tu familia, es muy bonito tus hijos, son muy bonitos tu esposa, tu esposo, tíos, abuelos, quien tú quieras poner, son muy hermosos. Pero si tú das prioridades, preceptos a sus ideas, a sus errores, porque ellos se sientan bien, porque ellos no tengan que padecer algo, y dices, no, para no hacerlos sentir mal, yo prefiero darles por su lado. Y cooperar, sí, está bien, vamos a hacer lo que tú dices. Y de esa manera has puesto en segundo lugar a Dios, a Cristo. Entonces no eres, o no somos discípulos del Señor. No somos en verdad. Porque estamos dando lugar a lo que otros prefieren o quieren, a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. ¿Cierto? Sin embargo, hay quienes han dicho, lo siento mucho, esposo o esposa, lo siento mucho, hijo o hija. Pero ¿sabes qué? Como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Lo siento mucho. De verdad me duele, mamá. De verdad me duele que tú me pienses que yo estoy haciendo una traición hacia ti, que yo me he cambiado de religión, que yo te he hecho un mal, que pobrecita de ti te estoy pasando la vergüenza que te estoy haciendo pasar. Lo siento mucho, madre o padre, de verdad. Me duele con el alma, pero ¿sabes qué? Esa es mi decisión. Y si a ti no te parece, ni modo. ¿Qué puedo yo hacer? No te voy a me voy a poner a tenerte contenta. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Dios está antes
que cualquier ser humano. Y yo a ti te quiero y te amo y todo, pero Dios está primero. ¿Cierto? Eso es lo que Jesús está tratando de enseñarnos. Y más en aquel tiempo, imagínense recibir a Jesús. No era como ahorita. En aquel tiempo recibir a Jesús, todo el mundo quería un Mesías que les trajera el reino terrenal, conquistar a Roma, ser quienes gobernaran la tierra. Sin embargo, seguir a Jesús era totalmente quitar ese movimiento religioso que estaban, hermanos, enseñando incorrectamente al pueblo y cambiar totalmente de una doctrina a otra. Una doctrina, un adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento de los judíos, aunque trataban de guardar la ley, pero no era lo que enseñaban al pueblo, no era lo que participaban en la palabra de Dios, sino en doctrinas de hombres, costumbres y tradiciones de hombres. Así que recibir a Jesús era desechar, entre comillas, la religión judía, no la ley de Dios. Bueno, así es que vemos entonces que también en otro ejemplo, cuando un hombre tenía posesiones, esas son de cosas que tenemos, ya le mostré un ejemplo de la familia. Pero un ejemplo del joven rico que vino a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Sí, todos los he guardado de mi juventud. Dijo, bueno, una cosa te falta por hacer, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Ven y sígueme y haz tesoros en el cielo. Cuando oyó esto, dice que el joven se dio la vuelta y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Pero el Señor de tu miras dice, entonces, ¿qué amó? Amó más las riquezas, priorizó más sus gustos, priorizó más sus pertenencias o cosas que a Cristo, que a Dios. Ahora, los líderes religiosos, dice la Escritura, que aun cuando aquellos que creyeron que Jesús era el Mesías, le negaron, algunos rotundamente, otros no tanto, pero los que le negaron rotundamente, dice que prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Prefirieron que vamos a suponer que yo tenía un puesto, yo soy uno de aquellos líderes, soy un sumo sacerdote o soy un sacerdote de rango, de conocimiento, de participación en lo que era el Sanedrín. Y por mi cargo yo tengo entrada económica, tengo reputación, pero me di cuenta que Jesús era el Mesías. Vamos a suponer como un Nicodemo, ¿no? Nicodemo fue de verdad se convirtió a Cristo. Aunque no lo hizo durante el ministerio de Jesús en vida, lo hizo en su muerte y en su resurrección. Fue uno de los que fue a pedir el cuerpo a Pilato, ¿verdad? Con José de Arimatea, y entonces vemos un creyente convertido. Pero otros que no quisieron, que fueron radicales a su creencia, a su doctrinamiento equivocado, dijeron no. Aunque vieron que Jesús era el Mesías, no quisieron entregarse, porque prefirieron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hoy hay gente que seguramente tiene conocimiento de Cristo y de Dios de verdad, pero que prefieren su religiosidad por un renombre, por cuidar ese nivel, ese estatus que se ha nombrado, que se le ha autonombrado a ellos, o ese nivel económico que han logrado tener, y prefieren la gloria de las cosas, de los hombres y de lo terrenal, que vivir completamente para el Evangelio, para Cristo. Y por otro lado, creo que tenemos también a los que prefieren también, hermanos, su tiempo de, digamos, de diversiones, su tiempo de gustos, su tiempo de prioridades antes que a Cristo. Que puede decir ya no son religiosos, bueno, ya no son religiosos, no confiesan ser religiosos, pero son de aquellas personas que dicen, yo no tengo tiempo para Dios. Yo tengo desde mi trabajo hasta mis diversiones, porque tengo mis hobbies, tengo mi fútbol, tengo mi béisbol, tengo lo que a mí me gusta hacer, ¿cierto? Y yo mi domingo lo tengo ahí especial para
para mi gusto. Ese es mi gusto. Yo tengo mi gusto. ¿Qué es tu gusto? Oh, watchar movie todo el día. Oh, ok. No, mi gusto es un fútbol. Oh, ok. Y ese tipo de personajes, ¿sabes qué, hermanos? Ni siquiera son religiosos. Profesan tal vez creer en Dios, pero no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo. Y lamentablemente, hermanos, existe hoy en día quienes por distracción, por diversiones, por juegos, hermanos, que no estoy diciendo que sean malos, no estoy diciendo que el fútbol sea malo, no estoy diciendo que ir a un campo de pelota, ir a ver un partido o verlo en la televisión un partido sea malo, no es malo. Pero si lo estás poniendo antes que una reunión un domingo, que estar congregándote el día domingo, porque congregar es algo bueno en nuestra vida espiritual, ¿cierto? El estar estudiando entre semana las escrituras es algo bueno, pero por la diversión, por el gusto, por el placer, tú no tienes tiempo. Bueno, entonces creo que no recalculaste bien el tener una entrega a Cristo. Sí, y muestran su prioridad a quienes, al juego, a la diversión, a su entretenimiento, antes que a Dios. Se mira, se puede ver, no se puede ocultar, no se puede, como dijo Jesús, poner una luz debajo de un almud para que alumbre, porque está escondida, se tiene que poner encima de una mesa, y entonces se mirará y alumbrará a todos. Así que aborrecer, hermanos, cuando se refiere a las cosas malas, significa un rechazo total y profundo, desprecio por el pecado y las iniquidades o los malos gustos que tenemos. En otras palabras, aborrecer significa odiar, como yo dije, o estimar menos, darles menos valor, menos importancia a aquello, y puede referirse tanto a un profundo rechazo como a una comparación de prioridades. No solamente quiere decir que son sentimientos cuando tú odias el pecado, pero también se tiene que ver con prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en tu día de servicio a Dios, en tu día de congregar? Ahí se marcan con evidencias. No solamente tus sentimientos dentro de ti están corroborando, diciendo, sí, soy un cristiano porque de verdad desprecio el pecado, de verdad amo la justicia, de verdad aborrezco mi propia vida, aborrezco quién soy yo porque me doy cuenta que dentro de mí mismo está el mal y me aborrezco yo mismo. Llegar a ese grado, ¿no? ¿Cierto? Digo, porque quienes no llegan a aborrecerse hasta se aman todo su pecado, yo sé que sea cualquier vida pecaminosa, no, yo estoy bien, así como estoy bien. ¿Sí? Y más si vas al psicólogo y te dice, no, solo tienes que manejar bien la situación, no pasa nada. Bueno, si no nos estamos aborreciendo nosotros mismos, que tal vez amamos más lo que tenemos mal adentro, en vez de aborrecerlo, lo estamos amando. Pero en cuanto a las prioridades, hermanos, muy importante darnos cuenta quién está primero, si está Dios o nuestras cosas en nuestras decisiones. Eso es lo que dijo Jesús, que un discípulo debe aborrecer a su familia, a todo y hasta su propia vida, hasta él mismo, para priorizar el seguimiento a Cristo Jesús. Esa es la prioridad de todo creyente. No puede convertirse al Señor y decir, no, yo tengo mis prioridades. No, tu prioridad es Cristo. Mi prioridad es Cristo. En Romanos 12:9 nos habla ahí, hermanos, de que tenemos que hacerlo de sinceridad, de corazón, sin fingimiento. Dice ahí, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Sí. Nosotros tenemos que tener un amor genuino hacia Dios. Dejar esa falsedad. De decir, Señor, te amo, pero no es verdad. Es fingido. Y si es real, se mira porque aborrecemos lo malo y seguimos lo bueno. En este caso, seguimos a Dios porque Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Seguimos lo bueno. Vamos a ver ahora en Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante. Filipenses 3, 7. Y veamos el gran valor de seguir a Cristo, o lo que en verdad Cristo vale mucho. Y el menosprecio o darle menos importancia a las cosas de este mundo y otras cosas que hay a nuestro alrededor que no nos sirvan o no que no sean importantes, pero no se pueden comparar
al valor de las cosas espirituales o a Dios. Verso 7 en adelante, Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que está hablando el apóstol Pablo, como le dije hace un momento, tuvo que dejar toda su adoctrinamiento, un fariseo de fariseo, cumplidor de la ley. ¿Se acuerdan? El fariseo es que es el cumplidor de toda la ley. Y los fariseos eran los más exigentes en cuanto a costumbres de santificación. Ellos los que se lavaban las manos y olvídese, guardaban el sábado a rajatabla. Eran los más exigentes en cuanto al cumplir la ley. Los saduceos eran más extrovertidos, más carnales, si puede decirlo. Les importaba más el dinero y el rango a los saduceos. Pero los fariseos eran aquellos de que querían procurar una imagen intachable, ¿no? Su vestido blanco, todo aquello. Pero ese era Pablo, un hombre muy comprometido a todas las costumbres y prácticas religiosas. Así que Pablo ahora está diciendo, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo por todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué era el cargo de Pablo? Era un cargo muy importante, ¿cierto? Imagínense la autoridad que tenía Pablo para perseguir a los cristianos. Dice que le daban carta a los principales sacerdotes, los líderes espirituales o de la religión. Y él era un encargado. Sí, uno de los más cargos, podría decir, de los que defendían la religiosidad. No era cualquiera. Cuando él hablaba de su conocimiento, decía que él sobrepasaba a cualquier alumno, cualquier otro. Que hay que recitar cualquier escritura, Pablo es el mejor. Y no enviaron a cualquiera. O no era cualquiera el que en verdad se había impuesto para estar en contra de los cristianos en un principio. Era un hombre de mucho renombre, de mucha ley, mucho respeto. Pero ese cargo, esa identidad que él tenía, ¿cuánto la valoró Pablo ahora que era cristiano? De verdad, seguidor de Cristo, ¿cuánto la valoraba? Nada. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos cuesta dejar del mundo? ¿Qué renombre tenemos? ¿Acaso hemos tenido algo importante? Si, wow, yo voy a tener que perder mi cargo por seguir a Cristo. En realidad nada, hermanos. Si valoráramos un poquito lo que Pablo hacía, a nuestro nivel en verdad no somos nada. Claro, tampoco Pablo lo que hacía era correcto, era incorrecto, estaba en contra de Dios. Pero por lo menos era un hombre capacitado, ¿no? Que a su vez también le sirvió esa capacitación ahora cuando sirve a Cristo. No hay otro teólogo en el Nuevo Testamento como lo es Pablo. ¿Por qué? Por su capacitación. Pero ¿qué está diciendo? Que los cargos que tenían, a pesar de que eran grandes y poderosos, los deja todo por amor al Señor Jesús. Eso es dejar todo por amor. No importando el precio, el costo que haya sido. Y dice que lo tenía por pérdida y como precio, como por basura. Lo dice, y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Ahora la meta era ganarse un premio que es a Cristo. Ya no los renombres, ya no los atributos que se les daba a aquellos hombres por tener esa maestría, sino ahora por ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en Él, o sea, ser como Él. Mi anhelo, dijo Pablo, yo quiero abrazar a Cristo, alcanzar a Cristo para ser como Él. Ya estoy cansado de ser como yo era antes. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que yo la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para el cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, perfecto significa que están aquí en la iglesia santificándose y en el camino. Cada día en su vida personal con Dios están perfeccionando. Eso significa creyentes convertidos. ¿Sí? Dice que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mire, hermano, lamentablemente cuando nuestras prioridades están acá en este mundo, nuestro Dios es nuestro estómago, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones. Algo nos atrae de este mundo que le damos más valor que a Cristo, que a Dios. Verso 19, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús, el Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está creyendo en ese poder de la resurrección, que ese mismo poder que resucitó a Cristo, lo va a resucitar a él. Eso es lo que Pablo estaba persiguiendo, el ser como a Cristo, el ser un hijo obediente, el ser un hijo consagrado, dejando el pasado, dejando lo que quedó atrás. Y como diciendo, no me está reteniendo lo del pasado, porque hay cristianos que les cuesta soltar el pasado. ¿Sí me entiende? Y no estoy hablando solamente de un pecado de los deseos carnales, sino que en este contexto estoy hablando del contexto religioso, que venimos con unas tendencias y no tenemos un corazón abierto para lo nuevo, no tenemos un corazón, un alma alimentándose de lo que Dios nos esté dando, sino que tenemos una cadena anclada al pasado y a lo que aprendimos en el pasado. Usted puede ver a veces gente religiosa que dice, yo aquí nací y aquí me muero. Mis abuelos, mis padres fueron así, yo no lo puedo dejar porque esta es mi iglesia, esta es mi religión. Pero lamentablemente hay quienes no sueltan esa vida pasada, a la cual si te amarras de eso, no puedes asiarte de Cristo, porque estás dando más valor a aquello que a lo que Dios te puede dar, o a lo que es Cristo, el valor, el poder de Dios, la resurrección. Y Pablo dice, yo he dejado todo. ¿Por qué? Porque he reconocido que eso, aunque tenía o tiene valor para los que buscan gloria terrenalmente, bueno, eso para mí es basura. He dejado todo en la práctica, he dejado eso. Yo sé que Pablo luego iba a la sinagoga, ciertamente iba y llegaba al templo, pero él no buscaba el compartir esa vida otra vez, la tradición, eso, no podemos juzgar eso. Sí, mira, pero Pablo entraba por una razón, porque él donde entraba eran las sinagogas donde había judíos para predicarle a Cristo. ¿Se me entiende? Pero él no lo miras otra vuelta como ese religioso antiguo, sino que dejó todo por la excelencia, el conocimiento de Cristo. Y al tal grado quería ser como Cristo, quería padecer en sus padecimientos. Y logró participar mucho de ello, ¿no? Logró participar mucho de los padecimientos de Cristo. Y orgullosamente se sentía privilegiado, ¿no? De estar en la cárcel. Dice, yo dice preso por Cristo Jesús mi Señor. Estoy aquí gozoso, feliz. No estoy renegando, no estoy diciendo, oh, y esto es servir a Cristo y para esto me eligió, para que me tuviera aquí de esta manera. No. Siempre miras a Pablo en las tribulaciones con gozo, con paz, con armonía con Dios, ¿no? Qué felicidad, ¿no? Y lo importante es que habla del poder de la resurrección. Dice, Cristo nos transformará. Este cuerpo de humillación, este cuerpo de
destrucción, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios puede controlar todas las cosas, sujetar todas las cosas a su autoridad. Y ese poder que resucitó a Cristo nos resucitará un día también a nosotros, dijo el apóstol Pablo. Así es que, bueno, Dios nos manda, nos enseña a aborrecer lo malo, a aborrecer cosas o amar menos a las cosas para poder amar más a Dios. Amar menos a seres humanos para poder más amar a Dios. ¿Cierto? Parece que no es así, pero es así. Y si no, no podemos realmente ser discípulos del Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie y tome ese entendimiento hoy de que en su corazón y en mi corazón hay cosas que aborrecer. ¿Es cierto? Hay gustos, hay prioridades que yo debo de aprender a darle menos valor, menos importancia. Y mis prioridades deben ser Cristo, Dios. Amarlo a Él sobre todas las cosas, sobre todo lo que hay en esta tierra, sobre todo. Dios debe ser nuestras prioridades en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Amado Señor y Padre nuestro, le damos gracias